Él nos dice que Él no quiere que seamos sus siervos, sino que seamos sus amigos. Hola, mi nombre es Marcel Gómez, te doy la bienvenida a otro estudio bíblico. Estamos estudiando el capítulo número 15 del Evangelio de Juan. Te invito a que si gustas te suscribas, le des me gusta y comentes este video si en este año buscas acercarte más a Dios y aprender más de su palabra. El tema de hoy es sumamente importante e incluso fue el tema de inspiración para hacer estos estudios bíblicos y compartirlos con ustedes. Este capítulo está en la guía de estudio. Específicamente habla sobre permanecer. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo permanecer en Jesús, de cómo permanecer en Cristo, de cómo Jesús le enseñó a sus discípulos a permanecer. Yo ando aquí permaneciendo con mi guía, voy llevando el tracking de los días por aquí. El versículo central de todo esto es Juan 15, versículo 5. No se trata de perfección, se trata de permanecer. No se trata de que todo el tiempo tú tengas pues un super set con tu Biblia, tus resaltadores, etcétera, etcétera. Esto es opcional, pero para permanecer en la palabra de Dios, para permanecer en Jesús, para hacer hábito, leer, sumergirte, ahogarte en su palabra, no es necesario tener todo esto. Jesús lo único que quiere de nosotros es que nosotros permanezcamos en Él, y esto lo vamos a hablar el día de hoy. Para entrar en contexto, este capítulo 15, fue parte de la última cena, parte del discurso donde Jesús estaba preparando a sus discípulos para su partida. En este capítulo Jesús nos da respuesta de cómo vivir una vida en Él. Aquí en esta mesa traemos este banquete fresco y lo vamos a desmenuzar de una manera clara y aplicable. La vid es como una plantita y en este tiempo se utilizaba como un símbolo familiar. Pero ¿qué significa permanecer en esa vid? Permanecer en esas raíces firmes. Cuando busqué el origen de la palabra permanecer, viene del griego y significa quedarse, habitar, estar conectado a. Es decir, que no es algo pasajero, sino que es algo constante, es algo que se mantiene. Permanecer en Jesús significa tener una relación con Él. Y es curioso porque más abajo, que lo vamos a hablar ya ahora, Él nos dice que Él no quiere que seamos sus siervos, sino que seamos sus amigos. Él nos dice que Él no quiere que seamos sus siervos, sino que seamos sus amigos. Él nos quiere dejar dicho que no se trata solamente de creer en Dios, sino que se trata de permanecer en Él, de estar constantemente, activamente conectados a Él. Es como una planta que necesita estar en la tierra conectada a sus raíces para poder dar nutrientes, para poder dar frutos, para poder crecer. Cuando Jesús nos dice, el que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. ¿A qué tipo de fruto se refiere Jesús que vamos a dar si permanecemos en Él? Representa acciones que reflejan a Dios, que reflejan el carácter de Dios. Pero Jesús aquí habla de frutos espirituales, como los de Gálatas. Aquí en Gálatas 5:22 nos habla de los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Si una persona trata a todos con bondad y amor, eso refleja los frutos del Espíritu Santo, está reflejando a Jesús. Pero no solamente se trata de hacer cosas buenas y de tener un corazón bondadoso, sino de constantemente vivirnos transformando. ¿Cómo podemos entender esta parte que dice, separados de mí nada pueden hacer? Jesús dice que sin Él no podemos hacer absolutamente nada de valor eterno. Es decir, que aquí en este mundo terrenal podemos lograr muchas cosas, éxito, estudios, tener una casa, tener una familia, tener felicidad, dinero, fama, reconocimiento, pues miles de cosas podemos lograr aquí en este mundo terrenal, pero todo eso, si estamos sin él, no tiene ningún valor. Nada de eso tiene un propósito real. Imagínate esto, un pez fuera del agua se puede mover, puede por unos segundos pues vivir y moverse, pero sin agua, este pez se muere. Más abajo vemos sobre el amor y la obediencia, la clave para poder permanecer. Jesús les llama a sus discípulos amigos y no siervos. ¿Qué si- esto pasa en el versículo 15, Juan 15:15.
Pero ¿qué significa realmente ser amigo de Jesús? ¿Y por qué Él les dice que ya no van a ser sus siervos? Porque a un siervo solamente obedecía los planes sin saber siquiera cuáles eran los planes, sin saber cuáles eran los planes de su Señor. Pero Jesús aquí nos está llamando amigos porque nos ha estado revelando el corazón de Dios. Y eso solamente Jesús lo hace con sus amigos. Más abajo Él nos dice algo poderosísimo que me marcó muchísimo este versículo y es Juan capítulo 15 versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y nuestro fruto permanezca. Significa que Jesús nos eligió a nosotros y no nosotros a Él. Claramente significa que nuestra relación con Dios, que tú estés aquí en este video, que tú estés buscando crecer tu relación con Dios y no fuiste tú que pusiste pues este deseo de buscarte, eh, no fue no fue, no fue algo no fue algo ni fue alguien. Y si Dios lo hizo y si Dios lo hizo a través de alguien, pues gloria a Dios. Pero pero quien puso ese deseo de buscarle, quien ya te eligió, fue Dios. Dios nos llamó primero y nosotros respondemos a ese amor. Más abajo vemos un tema que pasa demasiado y es el rechazo del mundo hacia los que siguen a Jesús. Si el mundo los odia, a mí me odió primero, dice Jesús. Vivir realmente para Jesús significa en ir contra la corriente, es vivir en contra de la corriente de lo que el mundo valora. Si fueran del mundo, el mundo los amaría. El mundo ama con locura a los suyos, a los que siguen sus valores de egoísmo, egocentrismo, autoexaltación, pero recordemos que aunque haya todo este rechazo, ya nuestro rey venció al mundo. Pero eso solo significa una cosa, que tú vas bien, vas por el camino correcto. Es mejor ser rechazado por el mundo y no por Dios. El Espíritu Santo es la presencia de Dios que nos da testimonio de quién es Jesús, que glorifica a Jesús y que glorifica a Dios. Mira, Jesús nos dice que todo lo que pidamos, el Padre nos los va a dar. ¿Qué pasa cuando Dios no contesta una oración? En Santiago dice lo siguiente: piden y no reciben porque piden mal. ¿Qué significa esto? Que Dios responde nuestras oraciones según su voluntad. Y como dice su palabra, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Si Dios no responde aún a nuestras oraciones, es porque nos está preparando, porque nos está protegiendo y Él responde las oraciones según su voluntad, no sobre lo que nosotros esperamos recibir o esperamos que Él nos responda. Pero bien, en conclusión, ¿cómo podemos vivir para Jesús? Permanecer en Jesús es estar conectados a Él todos los días, constantemente, en oración, en la Biblia y en la obediencia. Dar frutos es revelar en nuestra vida cotidiana su amor, su paciencia y su verdad. El mundo nos va a rechazar por seguir a Jesús, pero Él ya vivió por eso y ya Él nos dio el manual de vida para poder pasar por esto. El Espíritu Santo es el amigo que nos guía hacia toda verdad y nos fortalece. Las oraciones en nombre de Jesús deben de alinearse a la voluntad de Dios, deben de alinearse a la mente de Cristo, no en nuestros deseos egoístas. Si permanecemos en Él, nuestras vidas van a ser como árboles que crecen, que dan frutos y que glorifican a Dios. Gracias por acompañarme en este estudio bíblico. Dios bendiga tu vida y nos vemos en el próximo.